Muy buenos días. 10 días de plenitud con Jesús. Día séptimo. Hoy, 9 de septiembre, estudiemos de la mano de nuestro hermano Enrique Zuluaga la historia de los 10 leprosos, sin acepción. Amigos y hermanos, muy buenos días. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Que la bendición de Dios nos esté acompañando. Bienvenidos a un nuevo tema de esta serie 10 días de plenitud con Jesús. Y hoy estaremos atentos a lo que el mensaje de Dios nos quiere enseñar. Para esto nos concentraremos en versículos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, más específicamente en los versículos 11 al 19, y que comienza con un título muy llamativo: 10 leprosos son limpiados. Recuerden, capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, los versículos 11 al 19. Voy a leerlos. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y termina con el versículo 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Empecemos a extraer los tesoros de enseñanza de este relato. 10 leprosos. La lepra, enfermedad condenada en aquel tiempo. Se pararon lejos. ¿Por qué? Porque estaban excluidos. Estaban como en cuarentena. Los 10 leprosos excluidos de la sociedad. Este número 10 representa a la humanidad, excluida de la gloria y presencia de Dios por su pecado. A pesar de que Dios pronunció ante el universo las consecuencias del pecado, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, excluidos de su presencia, que esto nos lo confirma Romanos 3:23. Pues Dios no solamente hizo este pronunciamiento ante el universo, sino que también hizo provisión para sacarnos de este estado de exclusión. Todos somos justificados por su gracia, mediante Cristo Jesús como mediador, como puente de reconciliación, pero solo si cruzamos este puente que nos puede unir con el Padre. Debe haber una obediencia de parte de nosotros. Segunda de Corintios 5:19 lo confirma: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y el relato de San Lucas 17:11 al 19 es una muestra inequívoca de que Jesús estaba cumpliendo la misión. El milagro de la sanidad física y de la limpieza espiritual. Por eso Jesús no pasó de largo cuando estos 10 leprosos, aunque se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque estaban excluidos. A Jesús no le importa la condición en que estemos.
Juan 6:37 dice que el que a mí viene no le echo fuera. Jesús, al igual que su Padre, no hacen acepción de personas. Eso nos lo dice Hechos 10:34 muy claro. Todos nosotros somos almas valiosas para ellos. Hago énfasis en que Jesús y su Padre actúan al unísono en el plan de la salvación. Vinieron 10 leprosos a Jesús y a los 10 los atendió. ¿Qué quiere decir esto? Si 10 representa la humanidad, si toda la humanidad viene a Jesús, Jesús los atiende. El evangelio genuino es inclusive, incluye a todos, es inclusivo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Miren estas dos palabras, que ninguno y que todos procedamos al arrepentimiento. Suena como fácil, ¿no? Procedamos al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento lo producimos nosotros, lo tenemos nosotros. Pues, ¿de dónde proviene el arrepentimiento? Pues bien, el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y cuando a nosotros nos dan un regalo, ¿qué actitud debería brotar de manera espontánea de parte de nosotros? La gratitud, ¿cierto? Coincidimos con esto. Quiero volver a retomar allí el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Miren qué claro, una manera de darle gloria a Dios es agradecerle. Por eso se recalca, uno de ellos, solo uno de ellos comprendió que el poder divino lo había liberado de las ataduras de su espantosa enfermedad y puso en primer lugar lo más importante, glorificó a Dios. Este samaritano se destaca en el registro evangélico como un modelo de gratitud. Y esa pregunta llama la atención. ¿Quién la está haciendo? Jesús. ¿Y los 9 dónde están? Los otros 9 posiblemente creyeron que como eran hijos de Abraham, merecían ser curados. ¿Será esto posible para nosotros como creyentes? Que creamos que porque asistimos a una iglesia, tenemos por sentado y por seguro que vamos a ser liberados, que vamos a ser protegidos de muchas situaciones. Tengamos cuidado con eso, porque eso fue lo que le pasó a estos 9. Los que se olvidan de agradecer a Dios por las bendiciones que reciben y no aprecian verdaderamente lo que Dios hace por ellos, corren el grave peligro de olvidarlo por completo. Los 9, ¿dónde están? Jesús murió por toda una humanidad. ¿Será que toda esa humanidad ha venido a agradecerle ese sacrificio? Hay unos pocos que han venido, tal vez en ese grupo estés tú, estoy yo. ¿Por qué esa pregunta de Jesús? ¿Por qué Jesús pregunta eso? Jesús, ¿por qué se interesa? ¿Dónde están esos otros 9? ¿Por qué viniste solo tú?, le dice al samaritano. Una clara evidencia de que a Dios le agrada si apreciamos las bondades recibidas de su mano. A Dios le agrada. Los 9 deberían haber estado profundamente agradecidos, pero era evidente que no lo estaban.
Por lo menos no expresaron ningún aprecio. ¿Será que porque llevamos mucho tiempo en los caminos de Dios? ¿Será que porque no nos perdemos una predicación en la iglesia? ¿Será porque no dejamos de asistir ni un sábado a la iglesia? ¿Será que porque en estos momentos de aislamiento no hemos dejado de oír un tema en las redes de manera virtual? ¿Hemos estado allí? ¿Será que por eso creemos que no tenemos que agradecerle a Dios? Es momento de agradecer a Dios porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso nos lo dice Filipenses 2:13. Amigo y hermano, dejo esta inquietud para que reflexionemos. ¿Será que nos falta decir y sentir la palabra clave? Gracias, Dios. Para que empecemos a disfrutar de esa paz que solo puede provenir de lo alto y que a pesar de lo que estamos viviendo en estos días, le podamos decir con gratitud de nuestro corazón: hasta aquí nos has ayudado y estamos seguros de que nos seguirás ayudando. Gracias, gracias Dios mío. Yo quiero invitarlos a que guardemos las enseñanzas de esta mañana en nuestra mente. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a pedirle a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre y buen Dios, gracias porque nos has permitido escuchar la enseñanza de esta mañana. 10 leprosos se acercan a ti y 10 leprosos son limpiados. A ninguno de nosotros nos has negado la salvación. A ninguno de nosotros nos has negado liberarnos del pecado, de perdonar nuestros pecados, de perdonar nuestras suciedades y limpiarnos. Querido Padre, que cada oyente que está en esta mañana pueda sentir la paz en su corazón y el llamado del Espíritu Santo a que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia para agradecerte por todas las bondades, por todo lo que nos das. ¿Con qué pagaré, oh Dios, todo lo que has hecho para con mi vida, para con la vida de tantos seres humanos, de toda esta humanidad? Querido Dios, bendícenos en esta hora, acompáñanos y que este resto de día lleve tu bendición. En los méritos de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Hoy queremos invitarte a enviar promesas de amor a esas personas que según tu juicio no aceptarían al Señor. Numeral sin acepción. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 1:16.